Amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por seguir con nosotros aquí. Como cada mañana estamos analizando los puntos. Es que de verdad que en este mundo en el que nos tocó vivir, pareciera que la mitad de los que ofrecen servicios y productos salen a defender su negocio y los que consumimos salimos a defender nuestro dinero, ¿no? Pero lo bueno es que hay una ley que nos regula a ambas partes, porque si no esto sería una vorágine, ¿no es cierto? Para eso nos visita Sergio Moctezuma de Prodeco. ¿Cómo estás, Sergio? Para mí es un placer tenerte por acá. Siempre nos ayudas y nos das luz en este tipo de problemas. Pero hoy, muy amable, muy buenos días. Vamos a hablar de un caso que estoy seguro muchos van a levantar la mano, porque ¿quiénes no hemos de alguna manera sido sorprendidos cuando llegamos a casa y decimos, ya llegó el recibo de la luz, vamos a ver? A la hora de que lo volteamos y vemos lo que tenemos que pagar, queremos desmayarnos del susto. Esas cantidades exorbitantes y anómalas que de repente nos llegan, y ahora sí, ¿quién podrá defendernos? A veces quisiéramos que el Chapulín Colorado existiera, Sergio. ¿Cómo le hacemos aquí? Sí, claro que sí, Javier. El consumidor debe de conocer que aunque el servicio de energía eléctrica lo brinda el Estado mexicano por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, también usted, amigo consumidor, tiene derechos. Pero es importante, Javier, que los hagan valer y que no consientan ese tipo de abusos y se alce la voz para tratar de erradicar o al menos cortar de tajo, ¿verdad?, con ese tipo de prácticas irregulares. Ahora bien, respecto a lo que nos refieres y el tema principal, de pronto usted llega a su domicilio y el recibo, sorpresa, el bimestre anterior usted pagó y viene pagando habitualmente 250 pesos y ahora de pronto recibe propiamente el recibo y le llegaron 450 pesos, si es por establecer una cantidad, o 1,000 pesos. Pero ¿qué puede hacer y qué podemos hacer nosotros, Javier, por el consumidor? Bueno, en primer término, amigo consumidor, Javier, es importante que el consumidor no pague ese recibo de luz, porque entonces estaría consintiendo ese tipo de consumo irregular que le están, pues ahora sí, facturando. Quizás usted debe de pensar, bueno, si no lo pago, me lo van a cortar de manera inmediata, pero aquí sí, y le voy a compartir una serie de aspectos sumamente importantes y algo vital. ¿Qué es lo que dice la Ley Federal de Protección al Consumidor? Bueno, y que nosotros le recomendamos en primer término que no lo pague, en segundo que se acerque con nosotros, amigo consumidor, a nuestras oficinas, nos acerque usted los últimos 3 recibos de los bimestres anteriores, incluyendo el que seguramente le habrá llegado a usted ayer o hace una semana. Nosotros, ¿qué hacemos por el consumidor, Javier? Preparamos y elaboramos una reclamación bien fundada, bien motivada, y la presentamos ante la autoridad. Por supuesto, ya le explicaremos al consumidor con calma en su momento que hay que llenar una serie de requisitos que seguramente el consumidor va a cubrir, como la credencial de lector, como los propios recibos y como la carta poder en caso de que se requiera, pero ya son aspectos, ahora sí, requisitos formales, ¿verdad?, que ya le podríamos nosotros compartir al consumidor. Ahora bien, aquí viene lo sustancial y usted inmediatamente estará pensando, pero es que mi recibo me llegó el día de hoy y se me vence el próximo viernes y el viernes es seguro que me la van a cortar. Bueno, amigo consumidor, deberá de conocer usted que la ley que le hice referencia hace un momento establece que presentado esa reclamación ante la autoridad e iniciado formalmente, Javier, un procedimiento conciliatorio en contra de la Comisión Federal de Electricidad, la ley establece que ningún proveedor, incluyéndolos a ellos, podrán cortarle el suministro del servicio de manera unilateral hasta en tanto concluya el procedimiento. ¿Esto qué quiere decir, Javier? Quiere decir, amigo consumidor, que si presentamos su reclamación, por ejemplo, el próximo jueves y a usted se le vence el recibo el día viernes, presentamos nosotros la reclamación ante la autoridad, le facilitamos a usted la copia del acuse de recibido que nos dan, en donde presentamos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. La autoridad, por conducto de la Procuraduría Federal del Consumidor, citará al representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, nos citará a nosotros como representantes de los consumidores, y entonces solicitaremos nosotros que le generen un censo de carga al consumidor, en donde acudan al domicilio del consumidor para verificar que efectivamente la licuadora, la lavadora, la secadora, etcétera, etcétera, y sus aparatos, todos en su conjunto generan en el censo de carga ese consumo real que el consumidor se adolece, porque él afirma que sin lugar a dudas le están cobrando en demasía ese bimestre.
Y entonces le aseguro que nosotros podríamos ahora sí lograr en ese procedimiento conciliatorio que la Comisión Federal de Electricidad reconsidere su postura para evitar que usted tenga que pagar ese alto consumo. Ahora bien, usted estará pensando, pero es que el sábado es evidente que van a llegar los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad a cortarme el suministro. Usted tendrá que tener colocado en el medidor la reclamación, copias de la reclamación, para cuando ellos lleguen inmediatamente detecten y adviertan que usted ha iniciado un procedimiento conciliatorio ante la autoridad para evitar que a usted le corten el suministro hasta en tanto ese procedimiento concluya, ahora sí desarrollado ante la propia autoridad. A ver, déjame terminar con esta pregunta. ¿Qué sucede si de todos modos llega el técnico y corta la luz? Inmediatamente nos avisan para informarle a la autoridad. Inclusive la autoridad, la Procuraduría Federal del Consumidor, puede imponer sanciones independientemente que la propia, ahora sí con las reformas que ha habido, la Comisión Federal de Electricidad esté considerada como una empresa productiva del Estado. ¿Por qué? Porque finalmente es un proveedor más, Javier, y el proveedor que quebranta la ley es, como consecuencia, inmediatamente se ubica en el supuesto que refiere la ley y la autoridad debe de sancionarles. Y le aseguro que eso no va a suceder, pero si sucede, le aseguro que le estarán reponiendo el suministro a la inmediatez, porque una vez ya nos pasó con un consumidor. Sergio, danos tus números de contacto porque sí suena interesante y ojalá los tengan a la mano. Muchos de estos casos están suscitándose. Sí, con gusto. Es el número 688-0987. Y amigo consumidor, si usted tiene algún tema que desee que abordemos en derecho del consumidor, háganos saber sus comentarios, ya sea a esta casa televisora o directamente al teléfono que aparece en su pantalla. Muchísimas gracias, Sergio Moctezuma de Prodeco. Te esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias, Javier, muy amable. Continuamos contigo, Ángel. Adelante.